Hola a todos. Vamos a explicar primero lo que es el Joomla como concepto. El Joomla es un sistema de gestión de contenidos que nos permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. Es un proyecto que se inició en el año 2005 y la gran ventaja que tiene sobre otro tipo de funcionamiento de web, que antiguamente lo que se hacía es, me refiero a hace unos pocos años, había que crear los sitios web en HTML y para ello necesitábamos, si no conocemos el lenguaje de programación, el tener que coger los servicios de una tercera persona. La gran ventaja de Joomla es que permite crear o modificar o eliminar contenidos de un sitio web de una manera sencilla, a través de un panel de administración. Hay un frontal y una administración. Y a través de esa administración podemos crear el sitio web y añadir contenidos, elementos de menú, etc. Indicaros que Joomla es un software de código abierto. La gran ventaja de que al ser un software libre, pues está exento del pago de licencias y se puede modificar el mismo. También es que está desarrollado en PHP y que es uno de los lenguajes PHP más utilizados en programación actualmente. Como podéis ver en esta nueva captura de pantalla, Joomla, como cualquier otro programa, tiene diferentes versiones. Por ejemplo, como podéis ver en la parte superior, tiene la versión 2.5, que es la actual. Hay versiones que son llamadas estables. Por ejemplo, 2005, como podéis ver, tiene un largo recorrido. En cambio, hay otras versiones, en estos momentos, como podéis ver, está coexistiendo 2.5 y 3.0. Hay versiones 3.0 que solo son aptas para usuarios avanzados. Por ejemplo, la 3.1, 3.2 que irán saliendo hasta adaptarse a una nueva versión que será la 3.5. Indicaros, la versión 2.5 es la que recomendamos actualmente. ¿Qué quiere decir? ¿Que versiones anteriores no funcionarán? Sí que funcionan, pero a cada nueva versión se añaden funcionalidades nuevas al programa y mejoras de seguridad. Vamos a realizar una instalación de un pack. Indicaros de todas maneras, antes de iniciar el pack, quería comentar que Joomla es un programa que lo que permite es unas determinadas funcionalidades. Pero tenemos a nuestra disposición el Joomla Extensions Directory. Es un repositorio de extensiones que lo que nos permite es añadir funcionalidades a Joomla. Por ejemplo, en estos momentos hay 10.250 extensiones. Estas extensiones, por ejemplo, supongamos que si Joomla tiene un gestor de contenidos y de menús y un sistema de contacto, pero no incorpora por defecto una galería. Pues si buscamos en el Joomla Extensions Directory, ponemos la palabra galería en el buscador, nos ofrecerá diferentes extensiones relacionadas de forma de que podemos instalarlas posteriormente a Joomla a través de un instalador. Luego veremos cómo se realiza esto. Por ejemplo, también están agrupadas por categorías. Categoría Photo Gallery, veremos que nos puede agrupar y tenemos diferentes posibilidades. Hay extensiones de dos tipos. Comerciales, que indica que hay que realizar una suscripción o realizar un pago, o de tipo no comercial, quiere decir que son extensiones gratuitas. También cada una de las extensiones, como podemos ver en esta de Admiral Gallery, nos indica la compatibilidad entre las diferentes versiones. Por ejemplo, esta funcionaría en Joomla 2.5 y 1.5, pero esta, por ejemplo, de UX Gallery funciona
Pues de modo para Joomla 2.5. Quiero indicar que en el apartado de hosting de Web Empresa podéis ver las plantillas que vamos a tratar hoy. Pulsamos en plantillas gratis para Joomla 2.5 y el pack que vamos a explicar, en el que vamos a instalar Joomla, tiene disponibles estas plantillas. Por ejemplo, aquí podemos ver alguna demo. Un sitio web es completamente funcional. Incluso podemos ver también otras demos. Es el mismo Joomla, pero en este caso con plantillas diferentes. Vamos a proceder a instalar alguna de ellas. Accedemos al cPanel. El cPanel es el panel de control de alojamiento. En este panel de control nos permite controlar cuentas de email, los archivos, los dominios, bases de datos. Y lo que accedemos es al instalador de aplicaciones. Pulsamos en él y vemos los packs que tenemos disponibles. En este caso pulsamos en el de pack Joomla Web Empresa 2.5. ¿Qué ventaja tiene este instalador? Pues la gran ventaja es que no hemos de descargar un pack de Joomla, subirlo por FTP o subirlo por otro medio al servidor, crear las bases de datos, porque este instalador nos lo hace por nosotros. Pulsamos en instalar esta aplicación. Escogemos el dominio en el cual queremos instalarlo y la ruta. En el caso de que deseemos que el Joomla instalado sea visible en esta ruta, la dejamos en blanco. Pero si deseamos trabajar en un sitio web de pruebas, le podemos poner el nombre de una ruta o carpeta y de esta manera será visible en esta URL, en esta dirección. En el instalador, estos parámetros los vamos dejando por defecto. Es la versión Joomla 2.58 la que vamos a instalar, que es la última versión estable. Nos permite crear el nombre de administración. Tenemos ya por defecto el admin y aquí una contraseña. Esta contraseña se podría modificar. Por ejemplo, podemos cambiarla e incluso el nombre del sitio web. Si estos datos no se cambian ahora, siempre se pueden cambiar una vez el pack ha sido instalado. El pack queda instalado en esta dirección. Pulsamos en instalar. Vemos que hay una barra de porcentaje que nos va indicando el proceso de instalación del pack. Es un proceso, como podéis ver, ha sido muy rápido. Pulsamos en la dirección del sitio web para ver el pack instalado. Ya tendríamos un Joomla funcionando con textos de ejemplo y una de las plantillas activadas. Podemos realizar una copia de seguridad con este sistema si pulsamos en Backup. Supongamos que vamos a hacer unos cambios importantes y deseamos realizar una copia de seguridad. Pulsamos en Backup y nos crea una copia de seguridad de los archivos, los directorios, las bases de datos y las tablas. Vemos en la barra de porcentaje, cuando llega al 100% habrá finalizado. Ya nos indica que el backup se ha completado. Y ahora, una vez hemos realizado la copia de seguridad, tal como hemos indicado al principio, Joomla tiene lo que es
dos apartados. Uno, lo que es el frontal del sitio web que acabamos de ver ahora mismo, y otro es la administración de Joomla, donde vamos a poder realizar los cambios que deseemos. Vamos en editar detalles, así copiamos la contraseña de acceso, el usuario es admin, pulsamos en acceder. Indicaros que nos ha creado un usuario que es superadministrador. En el gestor de usuarios podemos cambiar la contraseña de acceso, los datos de acceso de este usuario. Por ejemplo, podemos cambiar la contraseña. Incluso podemos crear nuevos usuarios con diferentes tipos de permisos. Guardamos y cerramos. Si finalizamos la sesión, tenemos que acceder con los nuevos datos de usuario. En este caso, como hemos modificado la contraseña, volvemos a acceder nuevamente. Este es el panel de control de administración de Joomla. Aquí, en esta zona, tenemos lo que son los accesos directos y por la parte superior tenemos los diferentes accesos, pero en este caso mostrando desplegables. Si deseamos ver el frontal del sitio web, tal como está actualmente, ver una visualización, pulsamos en Ver sitio. En Ver sitio nos muestra el sitio web. Tenemos esta plantilla. Podemos cambiar y utilizar varias plantillas, diferentes plantillas, extensiones gestor de plantillas. Hay dos tipos de plantillas en Joomla. Unas que son de la administración y otras que son del sitio. Por ejemplo, en esta de Blue Store predeterminada es de administración y la de Hathor predeterminada es también de administración. Es la que está asignada por defecto. Pulsamos la estrellita y nos cambiará lo que es la plantilla de administración. Vamos a acceder nuevamente a dejar la que había predeterminada. A nivel de plantillas del sitio, bueno, podemos establecer que solo nos muestre el sitio en el buscador. Y tenemos varias. En este caso, la Purity es la que estaba por defecto. Si deseamos cambiar de plantilla, podemos pulsar en otra por defecto. Si refrescamos ahora en el frontal del sitio web, veremos que ha cambiado el diseño, la plantilla en este caso, pero no ha cambiado ni los contenidos ni la programación de Joomla. La gran ventaja que tiene Joomla es que se puede modificar la plantilla, pero no se modifican los contenidos. Y si se modifican los contenidos, se modifica la plantilla, al igual que la programación. Está muy bien que estas tres áreas sean completamente independientes. Indicaros que, por ejemplo, tenemos varias plantillas más. Podemos activar alguna otra por defecto. Refrescamos en el frontal del sitio web. Como podemos ver, nuevamente, lo que es el diseño ha cambiado. El sistema de plantillas no es un sistema cerrado. Por ejemplo, en este enlace, que puedes ver ahora, están seleccionadas las 45 mejores plantillas gratuitas para Joomla 2.5. Podemos ver, por ejemplo, la primera. La segunda la tenemos disponible en el pack. Y si navegáis por este apartado, se pueden ver que son plantillas muy distintas y hay una gran variedad. También hay plantillas que son de pago, pero en este aspecto, a través de un instalador se puede cambiar las plantillas de Joomla. Podéis obtener plantillas de muchos tipos, gratuitas, de pago, con unas determinadas funcionalidades. Cada plantilla es distinta. Por ejemplo, podemos activar otra.
Se ha activado la Oxygen por defecto. Refrescamos el frontal del sitio web. Indicaros que cada plantilla tiene unas determinadas posiciones. Por ejemplo, pulsamos en plantillas y podemos tener una vista previa de cada una de ellas. Pulsamos en vista previa y lo que vemos es que esta plantilla en este caso tiene una zona de body central y todas estas posiciones, por ejemplo, posición breadcrumb, showcase, que podemos utilizar para añadir otras funcionalidades. Por ejemplo, módulos. Luego veremos un ejemplo de esto. Y de manera que podemos dejar el sitio web, pues aprovechando estos módulos, y no solo mostrando lo que pueda ser pues, un contenido. Hay varios conceptos que son importantes en Joomla. El principal es la estructura del sitio web. La estructura del sitio web se define en base a los menús. En este caso vemos un inicio, un mapa del sitio y un contacto. Si accedemos a lo que es la administración, en menús, menú principal, en este caso es el que está en la parte superior del sitio web, pues que tenemos inicio, mapa del sitio y contacto. A partir de aquí se define lo que es la estructura del sitio y cada uno de estos elementos de menú pues apunta a determinados apartados del sitio web. Por ejemplo, el de inicio pues nos muestra los artículos destacados, luego explicaremos el concepto, como si fuera una portada de un periódico, un mapa del sitio, un contacto, que apunta, pues por ejemplo, nos genera un sitemap o mapa del sitio web y el contacto nos genera pues un formulario de contacto. Si deseamos que alguno de estos elementos de menú no se visualice, tenemos dos estados, publicado y despublicado. Por ejemplo, podemos despublicar el elemento. No lo hemos borrado, pero sí que lo hemos despublicado. Si accedemos al frontal del sitio web, vemos que ya no aparece. Al igual que podemos volver a publicarlo nuevamente, incluso cambiarlo de posición. Acabo de pulsar en la flechita de mover hacia arriba. Refrescamos nuevamente. Y ya vemos que ha cambiado. Como el mapa del sitio parece que no tiene mucho sentido el tenerlo en esta parte superior del sitio web, pulsamos en despublicarlo y ahora podemos lo que es añadir nuevos elementos de menú. Pero cada uno de estos elementos de menú está apuntando a algo que ya está creado previamente. Entonces, si deseamos crear elementos nuevos, podemos acceder al gestor de artículos y crear nuevos apartados, por ejemplo, del sitio web. En este caso vemos el de página en construcción, que es este texto. Podríamos modificarlo, pero de momento vamos a crear lo que son elementos de menú, artículos nuevos. Pulsamos en nuevo. Podemos dar un título, nosotros, y copiaremos unos textos que ya tenemos preparados. Copiamos en esta área donde hay un editor. Luego entramos en detalle en el funcionamiento del editor y guardamos. Ya tenemos creado. Procedemos a crear otro nuevo. Por ejemplo, lo podemos llamar servicios. Copiamos unos textos, guardamos. Por ejemplo, creamos otro más, clientes. Copiamos nuevamente unos textos y guardamos. Si vamos al frontal del sitio web,
vemos que ninguno de estos elementos, artículos que hemos creado, no se visualiza. Y es porque el segundo paso para que se visualicen es el tenerlos creados como menús. Pues vamos a menús, menú principal, hemos creado artículos. Entonces, hay que crear nuevos elementos de menú. Pulsamos en nuevo. Primero, tenemos bastantes tipos de menús. Por ejemplo, el que tenemos que utilizar es el artículo simple. Siempre que pasemos por alguna de las diferentes opciones que hay, nos muestra un mensaje emergente de forma que nos da información sobre el elemento de menú que vamos a seleccionar. En este caso, deseamos mostrar un artículo que es nosotros, pulsamos en artículo simple. Nosotros. Y ahora pulsamos en seleccionar cambiar para mostrar ese artículo. Seleccionamos nosotros. Guardamos. Podemos crear otro, seguimos, nuevo. Hacemos el mismo paso. Artículo simple. Nos lo ha creado. Servicios. Seleccionamos el artículo de servicios. Guardamos. Vamos a crear otro más. El de clientes. De esta manera sí tendremos creada y finalizada la estructura del sitio web. Seleccionamos el artículo, clientes, guardamos. Como podemos ver, cada vez que hemos creado un elemento de menú, nos lo va poniendo por defecto en la última posición. Ya los tendríamos publicados, refrescamos en el frontal del sitio web y tenemos nosotros servicios clientes. Podemos cambiar de posición tal como hemos visto, pero también accediendo a uno de ellos para editarlo, el contacto, podemos ordenarlos. Por ejemplo, le podemos indicar que sea el último, guardamos y cerramos y refrescamos en el frontal del sitio web. Y ahora ya tendríamos lo que es la estructura deseada. Ahora tenemos un inicio, nosotros servicios, clientes y contacto. Por ejemplo, deseamos editar los textos de la página de inicio. Ya hemos creado la estructura, pues vamos a contenido, gestor de artículos. Para editarlo, pulsamos en el página en construcción, y aquí nos aparece un editor. Con este editor, vamos a cambiar el título. Podemos cambiar el título al elemento de menú. Presentación. Aplicamos. Antes hemos estado todo el rato guardando y cerrando. La gran ventaja de aplicar es que los cambios se realizan en el frontal del sitio web. Como podemos ver, ya ha cambiado el título del artículo, pero continuamos en esta ventana. En cambio, si guardamos y cerramos, los cambios se aplican, pero iríamos a la ventana anterior. Si deseáramos en algún momento entrar y salir de algún artículo, pero sin realizar ningún cambio, accederíamos, pero luego tendríamos que utilizar la opción cerrar. No volver ni hacia atrás en el navegador, ni cerrarlo. Vamos a explicar ahora diferentes funcionalidades del editor. Por ejemplo, podemos cambiar el tipo de letra, por ejemplo, que sea negrita, inclinado, subrayado. Cualquier cambio lo podemos ver en este editor.
Incluso la orientación del texto. Podemos cambiar a justificado, centrado, a la izquierda, a la derecha. Deseamos ver los cambios, aplicamos. Como puedes ver, los cambios se transmiten de una forma inmediata y se trabaja lo que es el sitio web online. También, por ejemplo, podemos utilizar estilos avanzados de la plantilla. Seleccionamos Read-on, aplicamos. Ahora veréis exactamente lo que es un estilo avanzado de la plantilla. Como podéis ver, hemos cogido un estilo de la plantilla que nos ha creado un botón en este tipo de enlace. Por ejemplo, en Pack Web Empresarial Joomla, pues tiene un aspecto de botón. También podríamos cambiar tipos de fuentes, por ejemplo, tamaños de fuente e incluso colores y subrayar. Aplicamos. Y refrescamos en el frontal del sitio web. Podemos ver los cambios se van realizando. Incluso, por ejemplo, podemos crear también de una forma sencilla enlaces. Pulsaríamos en el icono de realizar un enlace. Y en este apartado podemos escoger URLs externas. Por ejemplo, si deseáramos que fuera el sitio web a Google, pues utilizaríamos un tipo de URL así. Pero si deseamos que vaya a otro apartado del sitio web, pues por ejemplo a otra opción de menú, pues pulsaríamos en menú principal y podemos indicar que vaya al apartado de contacto. Contacto, insertamos, actualizado, ya nos ha quedado marcado como es un enlace, refrescamos en el frontal del sitio web. Y pues ahora pulsamos en actualizado y nos lleva al apartado de contacto. Volvemos al inicio. E incluso podríamos también insertar imágenes. Vamos a realizar lo que es una maquetación del artículo, aunque incluso también ahora, por ejemplo, indicaros que este editor también dispone de caracteres especiales. Supongamos que tenemos que poner 20 euros, pulsamos en caracteres especiales y buscaríamos el icono. Incluso también indicaros que podemos crear tablas. Tablas, por ejemplo, nos podríamos utilizar a través de aquí, insertar tablas, o si pulsamos directamente nos permite crear una tabla pues con unos anchos determinados y un número de columnas. Por ejemplo, en este caso, tenemos una tabla de 200 píxeles de ancho con 2 columnas, 2 filas. Insertamos, como podéis ver, ya quedaría la tabla creada y en estos momentos, pues bueno, se adapta en función de las columnas, del ancho de las columnas en función del texto que tengamos. Con estos iconos podríamos crear también pues nuevas filas, nuevas columnas, borrar, editar la tabla, etc. Vamos a proceder al maquetado de este artículo y indicaros que, como podéis ver, en estos momentos no hemos utilizado en ningún momento conocimientos de programación y HTML. Pero si alguien tiene esos conocimientos, también puede trabajar de esa forma. Por ejemplo, si pulsamos en Toggle Editor, verá todo el código y en este caso, pues si alguien desea realizar algún cambio, pues también lo puede realizar. Entonces borramos lo que hemos realizado y vamos a proceder a lo que es la maquetación de un artículo y utilizaríamos unos textos que tenemos de prueba. Pulsamos, aplicamos. Vamos a intentar dejar lo que es el sitio web presentable. Por ejemplo, en presentación, quedan unos textos, pero como podemos ver, pues quizás quede un poco triste. Lo que habría que hacer es poner alguna imagen. Ponemos el cursor a la izquierda del texto.
De esta forma escogemos la altura. La orientación de la imagen la podemos escoger posteriormente. Si utilizamos un riachuelo, pues nos quedaría la imagen a esta altura. Pulsamos en muy lejos, ponemos el cursor y pulsamos en este apartado de imágenes. Aquí son las imágenes que por defecto lleva el pack, pero lo ideal es cambiarlo y poner nuevas imágenes. Podríamos arrastrar imágenes aquí o incluso también podemos buscar. Lo vamos a buscar. Imágenes. Pulsamos, abrimos. Indicamos que subir. Ya tenemos subida. Pulsamos en ella y podemos establecer una orientación de la imagen. En este caso tenemos una vista previa y la alineación pues le podemos decir que a la izquierda del texto, y para que no nos quede el texto completamente pegado pues podemos establecer un margen por la izquierda. En este caso establecemos 20 píxeles, insertamos, aplicamos, refrescamos en el frontal del sitio web. La imagen no me convence demasiado que esté a la izquierda, pues vamos a cambiarle la orientación a la derecha, seleccionamos la imagen. Cambiamos lo que es la orientación de la misma. En este caso, pues vamos a establecer que se muestre por la derecha y que el margen que habíamos establecido por la derecha, esta vez sea por la izquierda. Podemos incluso establecer que sea un margen menor. Update, aplicamos, refrescamos. Queda un poco pegada aquí al margen derecho del sitio web. Vamos a establecer un margen por la derecha, de forma de que se separe un poco. Editamos nuevamente la imagen y le establecemos un margen por la derecha. Aplicamos nuevamente. Bueno, ahora sí que quedaría bien. Indicaros, por ejemplo, que hay varias formas de mostrar lo que son contenidos en Joomla. En este caso, estamos mostrando un solo artículo. Pero si deseamos tener un blog de forma de que se muestren varios artículos uno debajo de otro, por ejemplo, pues entonces la manera de agruparlos es creando categorías. Pulsamos en categorías, pulsamos en nuevo, creamos la categoría blog, guardamos. Una vez tenemos creada la categoría, podemos ir creando artículos que estén en esa categoría. Por ejemplo, los que hemos creado antes estaban en la categoría sin clasificar, de manera de que pues, estos artículos es como si no guardaran ningún tipo de relación entre ellos. Ahora cuando pulsemos nuevo, podemos crear el artículo 1, ejemplo 1, pulsamos, buscamos unos textos que tenemos preparados, los copiamos y le indicamos que la categoría es blog. Guardamos. Podemos crear otro nuevo. Ejemplo 2. Le indicamos categoría blog, guardar y cerrar. Ya tendríamos los dos ejemplos creados y en la categoría blog. Ahora vamos a hacer que se muestre en el frontal del sitio web. Menú principal. Creamos un nuevo elemento de menú. Le vamos a indicar que sea de mostrar una categoría tipo blog. Pulsamos. Llamamos blog. Escogemos la categoría mostrar, blog. Aplicamos. De esta forma vamos a ver cómo nos queda. Buscamos el frontal del sitio web. Pulsamos en blog. Bueno, lo mejor sería que nos quedara a una sola columna. Este por defecto está preparado para que nos salga a una columna y luego el resto a doble columna.
tenemos bastantes opciones. En este caso le podemos decir que nos muestre de varios artículos la introducción. Ahora veremos de qué se trata. Él muestra la introducción. Guardamos y cerramos. Ahora se muestra una sola columna. Y hay detalles. Por ejemplo, Joomla es muy completo, que a lo mejor no nos interesa el mostrar estos detalles, la categoría blog, la fecha de publicación, etcétera, que estamos viendo. Entonces, en el contenido gestor de artículos, y claro, que sin entrar en detalle, pues tenemos muchas opciones que nos permiten parametrizar lo que son estos datos, ¿no? Lo podemos hacer a nivel global o a nivel por categorías o por artículos. En este caso le vamos a decir que mostrar la categoría oculto, mostrar el autor, mostrar la fecha de publicación, ocultar, navegación, el título por leer más, iconos le podemos decir que nos oculte algunos iconos, aplicamos y vemos cómo nos queda, a ver si ha mejorado un poco. Sí, estamos consiguiendo lo que deseamos. Guardamos y cerramos. Al igual que cuando hemos creado lo que es el inicio del sitio web, tenemos unas imágenes, pues ahora lo ideal sería tener en el blog pues unas imágenes pues creadas de manera que nos pueda vestir un poco estos artículos. Por ejemplo, ejemplo 1, pulsamos, ponemos el pulsar a la izquierda, pulsamos en imagen y podemos subir nuevas imágenes. Browse. Podemos seleccionar varias a la vez, de forma de que vamos mucho más rápidos. Donde están subidas las tenemos disponibles. Ejemplo 1, indicamos, pues por ejemplo, a la derecha del texto, unos 20 píxeles por la izquierda de margen. Aquí tenemos la previsualización, insertamos, aplicamos. Bueno, vemos que en el ejemplo 1 nos muestra unos textos, pero lo ideal sería el poder establecer lo que es un apartado de introducción a este artículo y luego al pulsar un leer más que se nos viera el resto del mismo. Pues por ejemplo, pulsamos, hacemos un enter y le podemos indicar un leer más. Vemos que nos ha creado una barra, aplicamos, o directamente guardamos y cerramos. Sí podemos hacer lo mismo en otro artículo. Ya tenemos un leer más, de forma que tenemos este texto, leer más, el texto de introducción, y luego al pulsar en el leer más, vemos lo que es el resto del artículo. Tenemos de nuevo a blog, vamos a realizar lo mismo, pero con el otro artículo. Incluso parece que quedaría un poco mejor la presentación con el artículo, con la imagen quizás a la derecha, a la izquierda del texto. Vamos a orientarla nuevamente. Izquierda. Hacemos un margen por la derecha. Update. Guardamos y cerramos. Vamos al ejemplo 2, a ver qué tal nos queda. Podemos hacer, antes hemos insertado la imagen y creado lo que es el leer más. Podemos hacerlo con órdenes distintos. Pulsamos, creamos el leer más. Vamos a subir la imagen. Antes hemos seleccionado el ejemplo 1, podemos seleccionar el ejemplo 2, que sean imágenes distintas, y establecemos la alineación. En este caso habíamos escogido al final la izquierda y unos 10 píxeles por la derecha. Insertamos y guardamos. En el frontal del sitio web refrescamos. Como podemos ver, hemos optimizado bastante el espacio
y lo que se ha hecho es que estos artículos pues se muestren varios en un mismo apartado. Esto sería lo que es el concepto de categoría. También hay un concepto que he señalado al principio de la presentación, que es el concepto de destacados. Por ejemplo, el de presentación está mostrado como destacado. ¿Qué quiere decir? Que en el menú principal nos está mostrando los artículos que nosotros indiquemos como destacados y entonces, como si fuera la portada de un periódico. Podemos seleccionar, por ejemplo, que ejemplo 1 y ejemplo 2 sean destacados. Vamos a afrontar el sitio web y veríamos que ya nos aparecen los 3 artículos. Vamos a dejar por defecto como estaba, solo mostrando un solo artículo. Ya tendríamos explicados lo que son dos conceptos, que son los menús y los contenidos. Antes hemos explicado lo que era el tema de posiciones. Estas posiciones se pueden poner unos módulos. Los módulos se gestionan desde extensiones, gestor de módulos, y se sirven para añadir nuevas funcionalidades a lo que es el sitio web. Por ejemplo, aquí tenemos muchos por defecto, pero antes hemos buscado lo que es algo con imágenes, etcétera, que no lleva aquí por defecto y vamos a proceder a incorporar e instalarlo. De forma pues que en el sitio web pues tengamos en esta parte superior lo que es un desfile de imágenes pues que nos arrojen lo que son ciertos mensajes. Para ello tenemos que proceder a la instalación de un módulo. En este caso el módulo que vamos a instalar lo hemos buscado antes en el Joomla Extensions Directory y será este ARI Smash Slider, que lo que nos permite es tener varias imágenes de un desfile, que vayan realizando unas transiciones entre ellas. Se procedía a la descarga, nosotros hemos procedido anteriormente a la formación, a la descarga del mismo, y accedemos a extensiones, gestor de extensiones, a instalar el módulo. Por ejemplo, buscaríamos, se descarga generalmente lo que es un zip, abrimos, iniciamos la subida. Una vez, dependiendo a veces del peso del archivo, puede tardar más o menos. En este caso ya nos ha sido bastante rápido. El módulo dice que nos ha sido instalado correctamente. En extensiones, gestor de módulos. Ya lo tenemos instalado aquí, la ARI Smash Slider. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ocultar el título. El título se puede seleccionar o mostrar o ocultar. Y en seleccionar la posición, pues hemos visto que la posición puede ser la Showcase, quedaría aquí entre los menús y en los contenidos. Y podemos seleccionarla por aquí o escribiendo directamente el nombre, si lo sabemos. Seleccionamos la plantilla para que nos muestre la plantilla, las posiciones que tiene por defecto. All Session, bueno, la vemos, podemos aumentar el número de resultados a mostrar en desplegable. Hemos escogido la opción 50 y vamos a siguiente, a ver si vemos la posición Showcase. Pulsamos en ella. Siguiente sería publicar lo que es el menú. Está por defecto seleccionado que en ninguna página. Le vamos a indicar que solo las páginas seleccionadas. La gran ventaja de este módulo o de los módulos es que podemos seleccionar en qué apartados del sitio web se tienen que mostrar. Por ejemplo, en este caso hemos mostrado inicio. Vamos a seleccionar inicio. Vamos a proceder a algunos cambios. Por ejemplo, en el ancho vamos a establecer que sea 930 y la altura del módulo 350, porque son unas imágenes seleccionadas que ahora vamos a proceder a subir. Y vamos a subir para que se visualicen en una carpeta que vamos a crear nueva dentro de lo que es el sitio web. La llamaremos Slide y dentro de ella subiremos algunas imágenes. Procedemos a guardar. Refrescamos en el frontal del sitio web. Bueno, vemos que ya se nos muestra el módulo preparado para el desfile de imágenes, pero en cambio no se nos muestra lo que son las imágenes. Podemos proceder a subirlas de diferentes formas. Lo que son los componentes son como programas que añaden funcionalidades al sitio web. Por ejemplo, en este caso hay ETX Explorer. ETX Explorer
nos permite administrar lo que son los archivos de un Joomla. En este caso lo hemos instalado en la carpeta 1, pues pulsamos en 1, y dentro de lo que es Joomla tiene varias carpetas, por ejemplo, de administrador, de cachés, componentes. Vamos a utilizar la de imágenes para subir esto. Creamos lo que es un nuevo directorio. Indicaremos que es slide. Este sistema es parecido a lo que pueda ser un FTP, pero en este caso dentro de la administración de Joomla, que nos permitirá entonces lo que es pues crear directorios, nuevos archivos, incluso subir imágenes. Pulsamos en subir y vamos a subir estas imágenes preparadas. Ya vamos. En el momento que estén subidas, ya nos lo indicará, las tenemos aquí ya subidas. Y ahora vamos a proceder a refrescar en el frontal del sitio web a ver si ya las tenemos funcionando. Podemos ir navegando por ellas, aunque también el módulo que nos permite es el tener pues diferentes imágenes y que vayan desfilando por sí solas. ¿Sí? En este caso ya el frontal del sitio web ya con este sistema de slide ha mejorado bastante. Podemos crear nuevos módulos. Por ejemplo, no hace falta siempre el estar instalando módulos. Vamos a Joomla. Y en extensiones gestor de módulos no siempre hace falta instalar los nuevos, sino podemos crear uno nuevo. En este caso, la idea sería el poder poner unos textos pues debajo del contenido de la página en construcción y en este caso pues que se muestren en diferentes apartados de lo que es el sitio web. Por ejemplo, interesante pues utilizar alguna posición de estas inferior, la base 1A, base 1B o base 1C. Primero lo que teníamos que hacer es crear un módulo nuevo. Como deseamos utilizar textos o quizás alguna imagen, pues vamos a seleccionar el tipo de módulo personalizar HTML, que nos permite crear este módulo con textos e imágenes. Como podéis observar, el módulo es en el editor que tenemos por defecto. O sea, en este caso no es el editor propio de Joomla, sino que es un editor más avanzado, que es el editor JCE. Vamos a copiar lo que son los textos que tenemos preparados. Le vamos a indicar lo que es la posición. En este caso era base 1A, pues procedemos a seleccionar la posición. Base 1A, pulsamos, aseguramos que esté publicado. Ya le hemos indicado que en todas las páginas y guardamos. Le hemos indicado que muestra el título, que en el anterior le hemos indicado que no lo muestre en las imágenes. Refrescamos. Ya tendríamos aquí. Cuando un módulo o una plantilla es de este tipo, quiere decir que permite varios módulos a nivel horizontal, incluso también podríamos poner alguno a la derecha o a la izquierda de los contenidos, dependiendo de nuestras necesidades. Y cuando son en horizontal se pueden repartir entre sí en el espacio. Vamos a crear otro nuevo. Por ejemplo, o incluso podemos duplicarlo, que es más cómodo que realizarlo nuevo. Pues si vamos a realizar alguno similar, tenemos opción de duplicar. También tenemos opción de duplicar en artículos y luego también podemos crear menús también con esas opciones de copiado. En este caso vamos a indicar pues otro título diferente. ¿Qué hacemos? Por defecto viene despublicado cuando estamos copiando nuevo. Le indicamos la nueva posición. Guardamos y cerramos.
Estamos refrescando. Como podemos ver, se van repartiendo el espacio. Vamos a poner un tercero. Así podemos ver las posibilidades de la plantilla. Duplicamos. Experiencia. Seleccionamos otra posición, lo volvemos a publicar y guardamos. Refrescamos el frontal del sitio web. Como podemos ver, ya tenemos 3 e incluso como hemos indicado que se muestren todos los apartados del sitio web, pues aunque vayamos navegando por los diferentes apartados, pues siempre los tendremos activos. Esta es la gran ventaja de que no hay que crearlo nuevamente para cada uno de los apartados del sitio web. Hemos explicado lo que son el tema de menús, los artículos en Joomla, las categorías, hemos entrado también en conceptos de módulos y en el de componentes, también es muy importante, indicaros que son como programas que se añaden a Joomla para añadir funcionalidades. Por ejemplo, lo que es en componentes, pues tenemos el Akiva Backup, que nos permite hacer copias de seguridad del sitio web, etcétera. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos el Briefing Forms que nos administra los formularios del sitio web. De manera que si deseamos realizar algún tipo de cambio en él, pulsamos en el de contacto y antes hemos visto, bueno, pues vemos que parece que el texto queda un poco pegado, pues podemos seleccionar de forma que se nos muestre un poquito más por abajo, como podéis ver, se mueve, guardamos. Y incluso también podemos cambiar alguno de los textos. Cuando pasamos por encima de ellos, vamos al nombre de empresa, pues podemos cambiar y poner otro nombre. Vamos a poner mi empresa. Guardamos. Incluso también cambiar lo que son las dimensiones. En este caso vemos que quizás nos interese más tener el observaciones más ancho. Pues le podemos indicar que un número de columnas mayor. Guardamos. Y vamos a refrescar para poder ver los diferentes cambios del sitio web. Vamos a ver, ya se ha cambiado el título, esto se ha quedado desplazado y ya las observaciones es mucho más grande. En teoría ya habríamos editado lo que son los contenidos, habríamos conseguido que el sitio web tuviera ya lo que es un aspecto interesante, pero ahora hace falta lo que es personalizarlo. Vamos a proceder lo que es a cambiar, realizar unos cuantos cambios en la plantilla. Por ejemplo, en extensiones, gestor de plantillas, cada plantilla es distinta. De forma de que cada una pues tiene unas diferentes opciones a nivel de poder ser configurada. Por ejemplo, si vamos a lo que es el logotipo, vamos a seleccionar uno, seleccionar, pulsamos en seleccionar y lo que haríamos es subir una imagen que tenemos preparada. Vamos a cambiar el logotipo, examinamos, buscamos la imagen, logo, abrir, iniciamos la subida. En momento lo tenemos subida, seleccionamos e insertamos. Le indicamos que sea el logo con imagen. Si no, generalmente también otras plantillas permiten en utilizar imagen, sino utilizar textos. Aplicamos el cambio y vamos a ver cómo nos queda. Vamos a inicio. Bueno, nos queda muy arriba. Esta plantilla nos permite opciones de poderlo mover. Por ejemplo, en el eje de las Y, pues vamos a bajar 50 píxeles. Aplicamos. Refrescamos. Bueno, ya ha quedado mucho mejor. Vamos a seguir con el tema de plantilla, diferentes personalizaciones que podemos hacer. Por ejemplo, en Site Search, pues podemos activar lo que es un módulo de búsqueda. Por ejemplo, también tenemos la información de copyright, que es esta zona, esta parte de aquí. Pues podemos
cambiar por otra. También nos permite desde la plantilla. Vamos a verlo. Por ejemplo, copiar información. Borramos la de aquí. Pegamos una que tenemos preparada. Incluso tenemos opciones de utilizar módulos de redes sociales. Aplicamos los diferentes apartados. Estamos feed, Twitter, Facebook. Aplicamos el cambio. Y vemos cómo en el frontal del sitio web se van transmitiendo estos cambios. Ya tenemos el buscador, ya tenemos los iconos de redes sociales. Incluso tenemos alguna opción más, por ejemplo, aquí para parametrizar. Por ejemplo, aquí nos indica que podemos tener lo que es un menú al pie del sitio web. Pues podemos hacer que el sistema de menús en Joomla no es cerrado. O sea, vamos a menús, en gestor de menús, pues podemos crear un menú que se muestre, por ejemplo, al pie del sitio. Pues, por ejemplo, vamos a crear nuevo. Le vamos a indicar un nombre. Menú inferior mismo. Guardamos. Ahora este menú inferior tenemos elementos de menú. Tenemos eso indicado que el mapa del sitio como que no nos parecía muy interesante. El tenerlo aquí, pues vamos a proceder a moverlo. En este caso seleccionamos el menú inferior y procedemos al proceso. Una vez tenemos el elemento de menú movido, vamos al menú inferior, procedemos a publicarlo. Igualmente en este menú que hemos creado nuevo, podríamos crear nuevos elementos de menú, tal como hemos creado antes en el menú principal. En extensiones gestor de plantillas, pues podemos editar nuevamente la plantilla que tenemos por defecto. Y en la opción de menús, vamos a decir off y que nos muestre el menú inferior. Aplicamos. Y refrescamos. Ya tendríamos aquí el mapa del sitio. También esta plantilla permite, cada plantilla, algunas permiten diferentes visualizaciones o colores. Cada una lleva diferentes predeterminados. En este caso teníamos el blue. Podemos cambiar por el green. Por ejemplo, veremos que ahora lo que son estos apartados de fondo que se veían azul, se ven en verde. Incluso podemos aprovechar pues para ver el tercer elemento, que es unos colores como más ocres. Buscamos y vemos que ha cambiado. Obviamente, si deseamos dejarlo por defecto, vamos a la opción de blue. Clicamos y refrescamos nuevamente. También interesante el tener el sitio web completamente optimizado para buscadores. ¿Cómo se realiza esto? Por ejemplo, ahora todo el rato hemos ido navegando y vemos que estas URLs, pues como nos indica option, con content, etcétera, que no nos indica nada de lo que es el contenido que se está mostrando. Entonces, en sitio, configuración global, podemos activar estas URLs amigables. Por ejemplo, en sitio, sí. Aquí ya nos indicará que hemos de realizar un paso, que es una renovación de un archivo htaccess. Aplicamos el cambio. Lo que se refiere al archivo htaccess es que en Joomla vamos a acceder a mi instalador de archivos a través de lo que es el panel de control de alojamiento. Donde tenemos instalado el Joomla, en la raíz siempre encontraremos un archivo htaccess.txt. Procedemos a renombrarlo. Ya lo tenemos renombrado. Aquí hemos aplicado los cambios. Refrescamos en el frontal del sitio web. Y ahora cuando vayamos navegando por los diferentes apartados del sitio web,
Ya nos muestra esas URLs que eran programadas y los servicios. Ya nos muestra URLs de servicios, clientes. Por ejemplo, ya nos muestra clientes. E incluso Joomla lo que permite es el establecer unas metadescripciones del sitio. De forma de que con estos metadatos, que es una descripción del sitio, y unas palabras clave, Google Google y otros buscadores indexen más fácilmente el sitio web de forma de poder obtener un mayor posicionamiento. También indicaros, por ejemplo, que a veces podemos desear, hemos instalado diferentes cosas. Incluso podríamos instalar en extensiones, pues, diferentes temas, por ejemplo, galerías de fotos, etcétera, ¿no? Imaginaos ahora ya que hemos lo que es creado el sitio web, pero hubiéramos tenido algún problema durante lo que es el proceso, de forma de que algún cambio no hubiera sido completamente satisfactorio, siempre podríamos volver al panel de donde hemos instalado la aplicación y en ver más, editar detalles, podríamos siempre volver a lo que es a restaurar este backup. Bueno, doy por finalizado lo que es esta iniciación a Joomla básico y quedo a vuestra disposición para lo que es el turno de preguntas. Si tenemos alguna pregunta, Gerard. Sí, bueno, por ejemplo, nos pregunta Alejandro, para cambiar los colores que no estén dentro de los que son seleccionables en el, digamos, en el gestor de estilos de la plantilla, ¿dónde se tendría que cambiar? ¿Cómo se hace ese tipo de cambios? Sí. Entiendo, por ejemplo, que se refiere a temas como cambiar el fondo o cambiar cierto tipo de manera de cambiar la Sí, plantilla completamente, ¿no? Sí, cualquier sí, plantilla lo que se basa, por ejemplo, es unos determinados archivos. En este caso accedemos a templates. En templates tenemos la Oxygen, la plantilla Oxygen, y entonces casi todas tienen en común que tienen un index.php, unos JavaScript, unas imágenes, incluso unos HTMLs. Generalmente siempre hay que acudir a lo que es el lenguaje CSS y conocer este lenguaje y poder modificar. Por ejemplo, en este caso, pues si editamos algún tipo de plantilla, pues podemos editar, vamos a coger el archivo, editar CSS. De esta forma, accediendo a las CSS, podríamos modificar lo que es pues, el tipo de colores, presentación del sitio web, etcétera. También no solo siempre es cambiar CSS, sino que también es a nivel de poder cambiar imágenes. Por ejemplo, esta imagen que estamos viendo, pues cambiando por otra, ya el aspecto de lo que es el sitio web cambiaría. De todas maneras, para que los que no conozcan el lenguaje, hay dentro de lo que es el editor, el Firefox, el navegador Firefox y Chrome, hay lo que es el Firebook. El Firebook lo que nos permite, por ejemplo, tengo desactivado, pero vamos a momento a activarlo, nos permite estableciendo, por ejemplo, supongamos que deseamos cambiar el clientes, aquí ya nos indica los archivos vinculados. En este caso habría que acudir a una determinada CSS y podríamos cambiar lo que es el color. Por ejemplo, supongamos que deseamos otro tipo de color, por ejemplo, un blanco. ¿Veis? Podemos ver ese cambio. De esa manera, pues sería ir trabajando lo que es la plantilla. Luego este cambio, evidentemente, lo hemos hecho de una forma simulada con este editor, pero luego había que realizarlo los cambios en los archivos. Y de esta forma incluso pues podemos averiguar orígenes de las imágenes, etcétera, donde poder cambiarlas, ¿no? Por ejemplo, una imagen de fondo pues sería ornap.png. Pues de esa forma pues iríais pudiendo personalizar lo que es la plantilla a vuestras necesidades y adaptarla exactamente a lo que son los colores corporativos. Pero hay que tener ciertos conocimientos para realizar este tipo de tuning, ¿eh? ¿Tenemos otras preguntas, Gerard? sí. Nos consultan al respecto de
en general Joomla, cómo se adapta para dispositivos móviles, tabletas, smartphones, etcétera. Sí. ¿Cómo gestionan las plantillas este tipo de visualizaciones? Bueno, en este caso no es el propio Joomla, sino lo que se trata es del propio creador de la plantilla. Hay plantillas que llevan lo que es un responsive web design, un diseño adaptativo. Por ejemplo, podemos acceder a... Vamos a hacer un meta web empresa. A ver si recuerdo algún ejemplo. Empac empresa. Vamos a ver la demo de la plantilla University. Y mientras tanto voy a activar otra herramienta que es interesante. Vamos un segundo. Herramienta. A ver, en ver, barra de herramientas. Lo que es el Web Developer Toolbar. ¿Sí? Esta es una plantilla que funciona en dispositivos móviles. Y vamos a ver Resize, View Responsive Layouts, que nos indicaría cómo se ve en cada momento esa plantilla. Por ejemplo, si vemos, no se realiza ningún tipo de scroll horizontal, porque es una plantilla adaptativa. Podemos ver que está adaptada a móviles. ¿Sí? En este caso, otro tipo de visualización, con otro móvil más grande, tabletas o tabletas más grandes. En este caso es de la plantilla. De todas maneras, si hay plantillas que no están completamente adaptadas, en el centro de extensiones, hay extensiones, por ejemplo, que nos pueden ayudar a esto. A ver, poniendo mobile, creo que había una extensión de este tipo. Está realizando la búsqueda en el Joomla Extensions. Bueno, por ejemplo, una de estas pues nos puede ayudar a que si un sitio web no está completamente optimizado para los buscadores, pues de esta forma pues pueda ser, bueno, ayuda a mejorar, ¿no? Aquí ya le indica, desplegar de una forma mejor en iPhone, iPad, Android, Windows Phone, etcétera. ¿Tenemos otras preguntas, Gerard? Sí, David pregunta sobre la posibilidad de hacer un submenú, es decir, que dentro de un ítem del menú se nos pueda desplegar otras opciones relacionadas con ese menú. Sí, por ejemplo, en menús, menú principal, siempre que la plantilla esté adaptada para ello, En este caso, nosotros hemos puesto todos los menús en un primer nivel, ¿sí? Pero supongamos que pues el blog lo queremos poner por debajo de nosotros. Pulsamos en blog y en blog le podemos indicar que el elemento padre sea nosotros. Guardamos el cambio. Refrescamos el frontal del sitio web. Tiene que haber desaparecido blog. Como podemos ver, ya tenemos por debajo de nosotros menús desplegables. Esto siempre es posible. Joomla siempre lo permite, el crear estos menús, incluso varios niveles. Nunca recomiendo más de 3 por un nivel de usabilidad del sitio web y a nivel de posicionamiento en buscadores. Pero incluso podemos desplegar 3, 4, 5, 6 y luego, por ejemplo, después de blog, pues desplegar otro. Esta sería la forma de realizarlo. Pero ya indico, es siempre que la plantilla lo permita. No todas permiten los menús desplegables. ¿Tenemos otra pregunta, Gerard? Sí, nos pregunta Eduardo que quería poner texto sobre las imágenes del slide. Esta, si quieres, la puedo responder yo. Digamos que se puede hacer, se tiene que hacer mediante la edición de esa imagen y, digamos, incrustando el texto, pues, por ejemplo, con un Photoshop dentro de la imagen, pero tener en cuenta que esos textos no serán leídos por Google y, bueno, digamos que a nivel de diseño nos puede quedar mejor, pero tener en cuenta que a nivel de posicionamiento nos puede perjudicar. Judith nos pregunta... Perdona, Gerard, que te interrumpa. Perdona, quería puntualizar sobre este tema que también hay algunos módulos de desfile de imágenes que sí que permiten el no solo tener el texto insertado, como en este caso he hecho yo, que está dentro de la imagen, y lo que indica Gerard es que no posiciona dentro, sí que hay otro tipo de slideshows que sí que, sin tener la imagen ningún tipo de texto,
permiten el tener lo que es texto encima. Un momento, busco la pantalla que os he enseñado antes de ejemplo, en la de Responsible Web Design. Cuando os he enseñado el ejemplo de Pack Web Empresa, en esta, vamos a ver nuevamente la demo. Sí que son textos y no están en la imagen. ¿Vale? Yo creo que con esto queda respondida la pregunta. Perdón, Gerard, tenemos otra pregunta más, ¿sí? Una plantilla que nos permita esa doble, digamos, utilidad. Tenemos varias consultas al respecto de extensiones. Nos preguntan, bueno, una sobre extensión para mostrar colecciones de vídeos, extensiones para cuestionarios, para montar test. Bueno, ya veo que estás en el Joomla Extensions Directory. Como decía Jordi al principio, hay 10.250 extensiones. Se trataría de que buscarais aquellas pues, más valoradas y que, bueno, en las demos veáis que os pueda servir. Pero sí, o sea, existen extensiones para hacer cuestionarios, ¿vale? Para exámenes, pruebas de nivel y también otras que permitan, pues también, por ejemplo, montar una secuencia de noticias que vayan pasando, ¿vale? Automáticamente, que también era otra de las consultas que nos hacían al respecto de extensiones. De colección de vídeos, no sé si quieres buscar algunas, pero bueno, en los vídeos hay varias interesantes. Sí, el Vídeos Media Plugin está muy bien, también está aquí dentro. De todas maneras, creo recordar que si navegáis por el blog de Web Empresa, hace tiempo realizamos un artículo sobre la Joomla Extension Directory en base de cómo buscar en el Joomla Extensions y encontrar la extensión adecuada a nuestras necesidades. Por ejemplo, dentro de cada, aquí he accedido y podemos ver todas las categorías. Evidentemente, pues hay que buscar, por ejemplo, dentro de vídeos, pues a lo mejor buscar pues multimedia display, ¿no? Y entonces dentro de multimedia display pues encontraremos lo que son, que dentro de cada una pues podremos ver, dentro de cada categoría veremos muchas extensiones y tenemos diferentes posibilidades. Importante pues ver, por ejemplo, la valoración de los usuarios. En este caso tiene, mira, precisamente en los vídeos que hablábamos hace unos segundos está aquí y tiene una excelente valoración, o sea, tiene 5 estrellas. Y también el poder ver los comentarios de los usuarios. Es muy importante la experiencia que hayan podido tener otras personas. En este caso, marca que es popular y, bueno, parece que los comentarios de los usuarios son 5, maravillosa extensión, casi perfecto, trabajando, muy bien, muy interesante, grande, bonito plugin, etcétera, ¿no? O sea, esto es lo que nos va a guiar, ¿eh? La opinión cada uno puede tener la suya, pero al final, siempre si coinciden muchos, creo que es una extensión a tener en cuenta. ¿Tenemos otras preguntas, Gerard? Sí, también habituales sobre usuarios que están trabajando con Joomla 1.5. Están obligados a pasarse a 2.5, es muy complicado, pierden información. Hay bastantes preguntas al respecto. Bueno, el tema de las migraciones cada vez acostumbra a ser más sencillo, pero sobre todo, yo recuerdo antes de Joomla 1.0 pasar a 1.5 era un proceso realmente complejo. Luego de 1.5 a 2.5 sí que se ha simplificado, pero lo principal a tener en cuenta es el tener que tener extensiones de terceros instaladas. Cuando me refiero a extensiones de terceros, pues por ejemplo, cierro aquí. En componentes, pues si por ejemplo solo tenemos lo que nos por defecto lleva instalado Joomla, pues hay procedimientos, ahora os explicaré pasaré por encima del método de JUpgrade, pero lo que nos complica, por ejemplo, es si aquí tenemos pues un componente de chat, otras cosas. Migrar de un Joomla a otro, pues se puede realizar con el JUpgrade, por ejemplo. Hay diferentes opciones, ¿eh? JUpgrade, vamos a buscarlo. Y nos permitirá el pasar de lo que es una migración de un Joomla de una serie diferente a otra. Aquí tenéis diferentes opciones. En este caso lo que hace este JUpgrade es crea una carpeta. Supongamos que tenemos el dominio en la carpeta pública HTML 3W, crea una carpeta que se llama JUpgrade
con todos los archivos y aprovecha la misma base de datos. Lo que hace es una conversión de la misma. Claro, esto es una migración de Joomla. Sencillo. Luego habría que evaluar si también la plantilla que hemos utilizado pues es compatible con Joomla 2.5. Incluso también hay otras herramientas de migración que nos permiten empezar en Joomla 2.5 desde cero y solo lo que es coger de 1.5 a 2.5 los artículos o los menús. Hay diferentes posibilidades en eso, pero aquí podemos ver algunas. Por ejemplo, el importer. Hay varias posibilidades, pero ya indico, la dificultad más grande puede ser que tengáis extensiones que ya en Joomla 2.5 no estén activas. Por ejemplo, un caso puede ser esta. Export Content solo funciona en Joomla 1.5. En cambio, estas, por ejemplo, ya están para 2.5, 3.0, etcétera. ¿Sí? ¿Tenemos otra pregunta, Gerard? Sí, también de las habituales, multidioma. Si recomendamos instalar alguna extensión, si Joomla ya la lleva por defecto, es decir, cómo se implementa el multidioma. Sí, el sistema multidiomas en versiones de Joomla 1.5 no llevaba por defecto y había que utilizar lo que son extensiones de terceros como Humfish, pero en este caso lo que es el Joomla sí que incorpora lo que es un sistema que hay que activar en el gestor de plugins, que no he explicado el concepto, que a veces puede resultar un poco complicado de entender, pero ahora se entenderá claramente. Es que nos aporta a estos plugins funcionalidades nuevas a lo que es el propio Joomla. No es añadir programas nuevos, sino que es que el Joomla pues trabaje de otra forma. En este caso, habría que activar lo que es este sistema de filtro de idioma y ya nos procedería a lo que es la activación, de forma que podíamos tener varios idiomas accesibles. Por ejemplo, en el frontal del sitio web pues nos permitiría, habría que trabajarlo un poco, no solo es activar el plugin, pero aquí podríamos tener pues banderas, por ejemplo, en español, inglés, francés, alemán, italiano, y que los contenidos fueran cambiando en base a las traducciones que nosotros tenemos realizadas. Por ejemplo, en el momento que nosotros activamos este plugin, guardamos y cerramos, la gran ventaja que tiene el multidioma de bueno, las relaciones, lo que son las traducciones, no son realizadas de una forma automática, sino que hay que traducir los artículos. Pero esto ya implica que se traducen y tienen una calidad de traducción. También hay otras opciones a nivel de poder traducir de forma automática, con traducciones al vuelo. Yo considero que hay que utilizar siempre mejor lo que es el sistema que nos incorpora a Joomla. Como podéis ver ahora, en la URL de aquí arriba, no sé si se ve, que nos muestra ya el punto es, porque estamos trabajando, hemos activado el sistema multidioma y por defecto en los idiomas de Joomla tenemos lo que es activado el idioma español para el sitio web. ¿Sí? Se pueden añadir nuevos idiomas, igual que hemos instalado extensiones, en el Joomla Extension Directories puedes añadir nuevos idiomas y de esta forma el poder tener activados diferentes idiomas. Incluso nos será de bastante ayuda, por ejemplo, un módulo de la administración. Antes hemos activado módulos de sitio, de administración. Hay uno que se llama Multilanguage Status, que lo que nos permite, lo tenemos aquí, nos va dando pistas de todo lo que tenemos que hacer pues para ir convirtiendo el sitio web en multidioma. Pues ahora nos indicará pues que tenemos el sitio web en multidiomas, pero no tenemos contenido creado pues para el idioma inglés, lo tenemos creado en castellano. Pues habría que realizar esa duplicación, etcétera. Este sería bastante ayuda. Hay 4 artículos también creados en este sentido en el blog de Web Empresa, de manera que se explica lo que es el proceso de activar este plugin, el módulo, luego crear menús, contenidos, las plantillas, etcétera, de forma de que podamos en el sitio web tener tantos idiomas como deseemos. ¿Tenemos otras preguntas, Gerard? Sí, una que también se repitió en la última sesión respecto a la inclusión del mapa de Google Maps, en nuestro, por ejemplo, en nuestro formulario de contacto. Ajá, sí. Tendríamos que ir a componentes, Briefing Forms, administrar formularios, contacto. Y en el formulario de contacto, antes hemos realizado modificaciones, pero también se pueden crear lo que son apartados nuevos. En este caso, pulsaríamos en nuevo y podríamos crear un texto HTML.
Este texto HTML, ahora por ejemplo iríamos al Google Maps. Google Maps, evidentemente habría que crear antes, haber dado de alta un negocio. Pero bueno, siempre que creemos un negocio nos mostrará aquí cómo enlazarlo. En este caso vamos a seleccionar enlazar. Podríamos copiar lo que es este iframe que nos muestra, pero podemos personalizarlo de forma de que, pues, que sea más pequeño o personalizado con estos tamaños. Una vez tengamos el tamaño que nosotros deseamos, por ejemplo, deseamos el pequeño, pues copiaríamos este código en lo que es el frontal del sitio web. Por ejemplo, perdona, el frontal del sitio web no, en el elemento que acabemos de crear, guardamos. Tenemos creado, vamos a moverlo un poco. Disculpaos que me he olvidado de poner lo que es un texto y un nombre. Sería lo correcto cuando se crea un nuevo elemento. Vamos a poner aquí. Podemos mover más rápidamente. Cuenta. Guardamos. Y ahora vamos al apartado de contacto. Así ya lo podemos visualizar. Ya tendríamos aquí. ¿Sí? Luego se puede adaptar el formulario moviendo un poco pues, estos campos de persona de contacto a la izquierda, a la derecha, si debemos hacer el mapa más grande, pero esta sería la forma de insertar un mapa de Google Maps en el formulario de contacto. ¿Tenemos otras preguntas, Gerard? Sí, iríamos acabando. Nos consulta José cómo cambiar el favicon o cómo añadir un favicon. Sí. Dentro de lo que es el propio Joomla, lo que hemos añadido es una extensión que se llama favicon y lo que nos permite lo que es cambiar el favicon y editarlo, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que esta extensión funciona en la gran mayoría de casos, pero algunas veces puede ser que el favicon, dependiendo del creador de la plantilla, lo ubica en un sitio o en otro. Generalmente a veces se ubica en la carpeta imágenes, otro lo edita en la carpeta templates JE Oxygen y tal. Entonces lo que habría es que crear ese favicon, hay sitios que lo generan automáticamente. Favicon CC, por ejemplo, es un sitio web. Vemos que se está cargando. Incluso podemos importar una imagen, nos creará un favicon. Esto nos crea lo que es un archivo favicon.ico y luego habría que buscarlo en lo que es en la plantilla. En algunos casos sí que está en la plantilla, en otros casos puede estar en otra ubicación. En este momento, pues, esta plantilla, pues, no lo encuentro y sería sustituir la imagen. Había manera de buscarlo fácilmente lo que es en el código del sitio web. Enseguida se visualizaría de manera que buscando, si indicamos aquí, por ejemplo, ver el código fuente de la página, podríamos ver lo que es buscar por favicon y en el momento que busquemos por favicon ya directamente nos indicaría lo que es la ruta del mismo. En el caso de que no nos funcionara lo que es el favicon list, pero ya os indico que funciona en la gran mayoría de casos. Pero bueno, en este caso quería hacer una explicación amplia para cubrir el amplio aspecto de temas que os podéis encontrar en este caso. ¿Tenemos otras preguntas, Gerard? Haríamos, sí, la última pregunta y es varias personas que nos han pedido si podrías repetir el tema de las URL amigables, la configuración global. Hablabas de renombrar un archivo, etcétera. Si podías repetir un poco esa parte, ya que es muy importante para temas de posicionamiento. Sí, claro. Sitio en configuración global, lo que se hace es, por ejemplo, imaginamos que lo tenemos todo desactivado. Aplicamos. Como podéis ver, por ejemplo, añadimos ahora servicios
y como que estas URLs pues no indican nada. Claro, podemos activar, no todos los servidores están preparados en otros alojamientos para que funcionen correctamente las URLs amigables. Entonces, muchas veces, al no estar preparado el alojamiento, que es muy importante que el alojamiento funcione correctamente con Joomla, unos usuarios hacen solo activar esta primera opción. Por ejemplo, las URLs amigables aplican. Vamos a inicio. Y claro, las URLs pues no quedan amigables bien del todo, porque si os fijáis, siempre nos añade lo que es un index.php en medio. Esto es horrible. Entonces, lo mejor es tal como hemos realizado nosotros, que hemos ido a la configuración de SEO, activamos el segundo parámetro, aplicamos, y entonces cuando nosotros vamos a servicios, los apartados, por ejemplo, en el de clientes, esta URL sí que está bien. ¿Por qué? Porque nos indica el sitio web, bueno, en este caso la carpeta que hemos instalado, el idioma y clientes. En este caso coincide con el de clientes. ¿Que nosotros queremos cambiar este tipo de que clientes aparezca otra cosa? También lo podemos hacer. Ahora indicaré cómo. También hay una discusión a nivel de SEO que si, por ejemplo, agregar sufijo a la URL. Agregar sufijo a la URL implica que añadimos un HTML a cada una de las URLs. Vamos a verlo. Clientes. Pues ver, se ha añadido. Yo considero que es mejor el no tenerla activada, pero bueno, por explicar las diferentes opciones. Para tener esta reescritura funcione correctamente, el archivo htaccess, tal como hemos accedido antes, vamos a ir a la raíz de Joomla, tenemos instalado, era el archivo htaccess.txt, era sencillamente renombrarlo a htaccess. De esa forma, lo que se utiliza, aunque es un lenguaje un poco técnico, es el mod rewrite del servidor, modo de reescritura de las URLs, de forma que esas URLs que no eran en absoluto amigables se transforman en amigables, como es este caso, que nos muestra. Podemos mejorar estas URLs, por ejemplo, en el apartado de guardamos y cerramos, dejamos de momento así. Vamos a insistir en el tema de menús principal. Siempre que creamos un elemento de menú, en este caso el de clientes, nos genera un alias. Este alias es justamente esto que se muestra aquí, el cliente. Si nosotros ponemos clientes premium, aplicamos, vamos al inicio, ya tendríamos clientes premium. Hay tres cosas, por ejemplo, una es el elemento de menú, que puede tener un nombre, otra el artículo y otra que puede ser la URL distinta, de manera pues que nos interese una URL distinta para poder tener mejor posicionamiento en los buscadores. ¿Sí? ¿Tenemos otras preguntas, Gerard? Bueno, la última, y la respondería yo mismo, nos preguntaba Judith, ¿por qué Joomla y no WordPress? Bueno, yo diría que no hay por qué decidir entre uno y otro. Los dos son buenos gestores de contenidos y diría que básicamente la diferencia está en que Joomla permite muchas más cosas en estos momentos. WordPress es más sencillo a nivel de funcionalidades y por lo tanto también es a veces para el usuario más fácil de aprender. Es decir, WordPress puedes aprender rápido, por ejemplo a nivel de blog. Si necesitas solamente publicar un blog puede ser una buena solución porque prácticamente en 1 o 2 días lo que necesito saber lo aprendo. A la que necesito más funcionalidades, no sé, bueno, varias de las cosas que hemos estado explicando aquí, digamos que es más versátil Joomla. Lógicamente, si hace muchas más cosas, necesito aprenderlas y por lo tanto pues, se complican. Hay extensiones pues, muy grandes, como es Virtuomap, como es Joomres para reservas inmobiliarias y requiere pues, un aprendizaje mayor. Con lo cual, la respuesta sería, si necesito una web muy sencilla y muy rápida, es posible que WordPress me sea más útil. En cambio, si voy a necesitar pues, ampliar mi web, más funcionalidades, personalizar, etcétera,
la apuesta sería Joomla. Pero insisto en que ambos, digamos, son los más populares a nivel mundial y son muy buenos. Por lo tanto, a mí me costaría decirte que Joomla, aunque nosotros estemos más especializados en Joomla que en WordPress, digamos que siendo honesto, la respuesta sería esa. No tenemos más tiempo, se nos han quedado hoy muchas preguntas sin responder. Algunas de ellas, si queréis, podéis consultárnoslas en nuestra dirección, en comercial@webempresa.com. Os vuelvo a agradecer vuestra presencia hoy. Os recuerdo que la grabación estará disponible en nuestra web, en la sección de webinars, en formación. Estará el vídeo. Ya hay varios vídeos de otras sesiones anteriores y esta en concreto la podréis ver pues a partir de mañana. Tenéis este cupón de descuento por si os interesa probar nuestros servicios. Es un cupón de un 20% de descuento, gracias 20, lo podéis poner al final del proceso de contratación y os aplicará ese descuento. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Un saludo. Un saludo.